La verdad, hay muchas teorías acerca de Lucifer el Diablo. Unos dicen que es un personaje imaginario, otros lo pintan como alguien animado, ¿cierto? Y otros con una imagen muy espeluznante. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Será que la palabra de Dios tiene algo que decirnos respecto al comienzo de esta persona llamada Lucifer y su existencia? Bueno, quédate con nosotros en este programa porque lo vamos a ver hoy en Inverse en español. Muy buenas noches a todos, que el Señor les bendiga grandemente y que la bendición de Dios nuestro Padre recaiga sobre sus hogares en esta hora. Bienvenidos a un nuevo programa de Inverse en español, tu espacio joven. Hoy vamos a continuar con este maravilloso trimestre que estamos estudiando acerca del gran conflicto, este gran tema que envuelve a todos los versículos y los capítulos de la Biblia. Muy bien, en donde Jesús y su sacrificio expiatorio es el centro y la solución del problema del pecado. Hoy vamos a ver el segundo tema de este trimestre titulado La Génesis de Satanás. Así es, esta semana vamos a estar estudiando la Génesis, el comienzo de Satanás. Así que si estás animado, si es que tienes tu lección, agárrala, ¿cierto? Vamos a repasarla junto, comparte este video, invita a tus amigos, a tu familia, a tus miembros de iglesia, a tus compañeros jóvenes, porque este estudio va a estar, pero muy, muy bueno en el nombre de Jesús. Para continuar, quisiera hacer siempre este espacio de refresh, ¿cierto? Refrescarnos acerca de las partes de la lección. Yo las voy a leer, yo las tengo aquí al lado. Y siempre comenzamos con iniciar y leer cuál es el tema de la lección, ¿cierto? El versículo clave. También está la sección de escribe. La Biblia nos menciona que tenemos que memorizar la palabra de Dios y una forma de memorizar es escribiendo. Asimila que la palabra de Dios, uno la tiene que masticar, ¿cierto? Luego interpretar, llevar una correcta interpretación. ¿Qué me está diciendo el texto bíblico? Conectar, ¿cierto? Un versículo por aquí, un versículo por allá. Enfocar, aplicar a nuestra vida y luego dialogarlo y compartirlo con otros que también están estudiando este maravilloso tema que estamos repasando en esta noche. Muy bien, así que como todas las noches es un privilegio poder compartir en este Inverse con personas bellas, ¿cierto?, que nos acompañan. Hoy tenemos el privilegio de compartir con un hermoso matrimonio. Yo quiero darle la bienvenida aquí a Sofía y a Felipe que nos están acompañando en este Inverse en español. ¿Qué tal, Felipe? Sofía, preséntense por favor aquí a nuestra gente que nos está viendo. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar acá. Sí, como bien decías, soy Felipe, por acá Sofía, somos un matrimonio. eh, Actualmente estamos en Santiago y bueno, también tenemos un ministerio musical, la canción de Sofía y Felipe, así que bueno, eso somos nosotros. Contentos de estar con ustedes. Amén, amén. Qué privilegio, qué privilegio. Aquí el ministerio musical presente. Maravilloso el Espíritu Santo que da dones a sus hijos para que la predicación siga adelante. Muy bien. Así que bueno, yo quisiera invitar aquí a Sofía
para que comencemos con el estudio, ¿te parece? Si nos puedes Bien, dirigir en oración, Sofía, por favor. oremos. Padre Amén. amado, damos gracias por la Biblia. Damos gracias Así porque a es. través de tu palabra podemos llegar a comprender la realidad. Podemos llegar a Sí. comprender el mundo en el que vivimos y la lucha Amén. en la que estamos inmersos. Padre, Señor. que tu Espíritu Santo pueda influenciar nuestra mente en este momento para comprender mejor tu palabra, para comprender más Amén. profundamente tu plan y tu amor hacia nosotros. Y que de esta forma, al comprender mejor este plan de salvación que tú has diseñado y cómo eres tú, nosotros podamos contarle a otros sobre las buenas noticias de que tú eres nuestro Salvador y que pronto regresarás por Amén. nosotros. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que así sea. Muy Amén. bien, vamos a comenzar introduciéndonos, ¿ok? En el texto bíblico. Y quiero invitar ahora a Felipe, si me puede ayudar a buscar Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Y si puedes ayudarnos a leer desde el versículo 12 al versículo 14, que tiene que decirnos algo al respecto de la génesis de Satanás. Ok, Isaías, desde el 12 en adelante, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Muy bien, muchas gracias, Felipe. Qué impresionantes son las palabras. Si usted estudió la lección, el que me está escuchando, se va a dar cuenta que el autor, el que escribió la lección, el folleto Inverse de este trimestre, hace mención de estas características del texto como tal y dice que tiene como un tono de lamento, ¿cierto? Mm, Ese cómo caíste del cielo no es en son de gozo, ¿cierto? Sino es como un lamento, así como, ay, qué pesar que caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. ¿Qué podemos aprender de estos versículos, así como para introducirnos, chicos? ¿Qué podemos rescatar al respecto? Aníbal, a mí me encanta que hayas mencionado el hecho del tono que contiene el texto, porque muchas veces no logramos discernir eso y es Ujú. importante destacarlo. Porque es Así diferente es. pensar en cómo caíste del cielo pensando en casi una burla o pensando Ujú. en solamente una impresión. ¿Cómo caíste? No, es pesar. Es como decir, ay, ¿cómo caíste? Y frente a eso mismo, em, tal vez hacer énfasis en que el inicio, porque estamos hablando de la génesis de Lucifer, en el fondo de dónde Así salió. es. Sus inicios fueron en los atrios celestiales. Es allí donde Dios lo creó y donde Dios había tenido contemplada su existencia, que estuviera ahí frente a él, Ujú. de hecho, en los espacios más íntimos de la presencia de Dios. Sí, decían ustedes recién que se lee o quizás se podría interpretar con este pesar, pero es un pesar como igual con asombro, porque el texto dice: tú que Exacto. debilitabas las naciones, Mm, tú que decías en tu corazón subiré al cielo, básicamente tú que casi que lo tenías todo, tú que estabas ahí y que eras capaz de decir: seré parecido, semejante al Altísimo, tú que estabas ahí en ese puesto que mirado desde un lado humano era como que todos quisiéramos privilegiado. estar, como qué privilegio, y lo perdiste todo. Mm, Sí, pues ¡Wow! como el que menos esperaban, mm, Claro. ¿cierto? El que sí. menos esperaban. Oye, qué impresión es la que uno tiene cuando tiene una persona, ¿cierto? En un altar, algunos dicen, y esa Mm, persona se cae Y se sí, y cayó. falla. sí. Oye, a uno le da un pesar así como Mm, que, ay, pero ¿cómo así? sí. Eso fue lo que pasó con Lucifer. Así ¿Cómo has caído que tenía más luz que todas las otras criaturas celestiales? Y eso va a ser prácticamente lo que vamos a estudiar nosotros de manera sucinta, resumida en este Inver, ¿cierto? Así que vamos a comenzar enseguida con las preguntas. Vamos a comenzar con las preguntas. Y Sofía, yo quisiera que tú me ayudaras con una pregunta, ¿te parece? perfecto. Hay una pregunta. Según lo que hemos estudiado y según vemos en la historia de Lucifer, ¿cierto? De Satanás, ¿por qué crees tú?
que el orgullo es tan peligroso aún hoy para nosotros? ¿Por Perfecto. qué el orgullo es tan peligroso aún hoy para nosotros? ¿Qué nos puede decir la Biblia y qué nos puedes comentar tú al respecto? Bueno, principalmente tres cosas. Primero pensemos en el orgullo. ¿Qué hace el orgullo en nosotros, en las personas? Pensando en el Mm, orgullo como concepto. En primer lugar, me impide aprender, porque pienso que ya lo sé todo. En segundo lugar, me impide reconocer mi posición. Me impide reconocer que existen otras personas en autoridad sobre mí. Y además me impide pedir perdón y recibir perdón. wow, qué Y importante. nosotros nos damos cuenta que eso ocurrió en el caso de Lucifer y es algo sobre lo que la Biblia nos advierte. Me gustaría que revisemos, por ejemplo, Proverbios 8:13. Nos Proverbios advierte, 8:13. nos advierte este versículo sobre el orgullo. Y los voy a Ok, invitar lo a tengo aquí. buscarlo. Súper. ¿Te gustaría leerlo o lo leo yo? Sí, voy leyéndolo aquí. Dice así. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Uy, qué fuerte, pero es Exacto. cierto. Entonces ahí nos damos cuenta de que el orgullo de alguna forma em, me hace tomar malas decisiones, porque yo creo saber qué es lo mejor. Yo creo que ya sé qué es lo que tengo que hacer y me hace ignorar lo que Dios conoce que es mejor. Lo mismo en Salmos 10:4. Eh, y aquí nos habla sobre conocer nuestro lugar, nuestro espacio. No sé si tal vez Aníbal nos puedes ayudar con ese. Salmos 10:4. Salmos capítulo 10, versículo 4 dice así. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Oye, mira qué claro. Exacto, tal cual. Más claro, imposible. La altivez no busca a Dios. Exacto. Y finalmente, para terminar, me gustaría compartir con ustedes Mateo 5:3. Se los voy a leer. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este versículo nos está hablando de la humildad, que quienes conocemos a Dios podemos manifestar hacia Él. Reconocemos nuestra pobreza espiritual, reconocemos nuestra necesidad de un Salvador. Y es lo que tristemente Lucifer no logró reconocer a tiempo, a pesar que Dios estuvo dispuesto a extenderle perdón cuando todavía no era eh, de alguna forma sacado del cielo. Hasta un momento determinado él pudo haber aceptado el ofrecimiento de perdón de Dios, pero no quiso hacerlo. Ojalá que no sea nuestro caso, que no nos encontremos en una posición donde pensemos que no necesitamos del perdón de Dios ni de su misericordia. Oye, totalmente. De hecho, el orgullo lo que hizo, voy a ocupar esta palabra que ocupan en la mitología griega, ¿cierto? Petrificó, ¿cierto? Mm, Petrificó el corazón de Lucifer y se exacto. endureció a tal punto que el orgullo, la arrogancia, como bien leímos en Salmo 10, lo hizo que no buscara a Dios. Ujú. Pablo menciona en el libro de Hebreos, cuidado de vosotros, no sea que nazca una raíz de amargura. Mm, Y esas raíces son terribles, porque si bien dentro de la libertad, cierto que la semana pasada estuvimos hablando acerca de la libertad un poco, Dios en la libertad no evita, cierto, que ocurran esas raíces de amargura o quizás que uno tenga, en cierta manera, la libertad a tal punto de rebelarse, sino que el problema es cuando ya el corazón se empieza a endurecer. Son bonitas las sí. lecciones que menciona la lección, valga la redundancia, de cómo Dios busca, cierto, alcanzar el corazón de Lucifer. Alguno dirá, pero Aníbal, ¿cómo si la Biblia no menciona que Dios está buscando y le predicó a Lucifer y todo? Pero uno lo ve en el trato con los pecadores, ¿cierto? Por ejemplo, el caso que pone ahí el autor de Judas, cómo Jesús trató de alcanzar el corazón de Judas, o en el antiguo Israel, cuando le dice, yo no quiero la muerte del impío, sino que Sí. el impío se vuelva de su mal camino y se arrepiente y yo lo sane. Entonces, en ese trato, Dios también lo hizo con Lucifer en el cielo. Yo lo creo totalmente, porque Sin tenemos un duda. Dios de amor, un Dios de perdón. Lamentablemente Lucifer siguió el camino de la arrogancia. Gracias, gracias Sofía. Y yo quisiera ahora a Felipe poder preguntarle y poder
seguir edificando esta temática de hoy, ¿cierto? La génesis de Satanás. Felipe, mira, tenemos otra pregunta aquí. ¿Cuáles fueron las acusaciones de Satanás contra Dios y qué hizo Dios para responder a estas? Muy bien. ¿Cuáles fueron las acusaciones y qué hizo Dios para responder a estas? Muy bien. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Sí, bueno, como bien comentabas y leíamos, de hecho, al comienzo en Isaías, Lucifer en este caso estaba bien, bien cerca y semejante a Dios. Y en ese momento, ¿cierto?, en que él siente esta envidia y pensó, quiero también esa adoración, viene esta acusación. ¿Qué hago para poner en contra entonces a Dios y yo tener ese puesto? Es increíble lo que sucede. Y esa es la acusación, decir, ¿saben qué? Reunir a los ángeles, esto es muy difícil lo que ustedes hacen. Lo que ustedes quieren hacer es servir a Dios, servir a la ley de Dios, pero es imposible. Aquí Dios lo que Wow. quiere es que ustedes le sirvan porque sí nomás. Entonces ahí los ángeles fueron como, uy, creo que nunca lo habíamos pensado. ¿Es verdad esto, no? Creo que sí. Y de hecho, esa misma acusación es la que también ocurre en el Edén, Exacto. cuando Adán cae y viene Lucifer, y me imagino como Lucifer poniéndose así con los brazos o las manos en la cintura diciendo, ¿qué les dije? Les dije, ¿no? Que es difícil esto. Miren, Dios crea con este supuesto amor a Adán y Eva y lo primero que hacen es evidenciar que no se puede cumplir la ley de Dios. No hay tanto amor, parece. Entonces, el diablo finalmente no es como tan así, no, no sigan a este Dios, sino que es muy sutil y le gusta la lógica, le gusta la lógica. Ven que les dije, y ahí uno dice, oh, es verdad, parece que no era tanto. Y ahí está la acusación, decir que finalmente esto es, este amor es imposible. Y es una acusación que en muchos ángeles caló y muchos ángeles lo siguieron. Abrazaron ese mensaje. Claro. Claro, Ese engaño. tenía razón esta nueva luz, por decirlo de alguna forma, este nuevo mensaje. Pero sin embargo, Dios dice, ok, me han puesto esto en contra, pero Él, de hecho, en el mismo Edén da una promesa de alguien que va a venir a cambiar todo esto, A revelar su carácter a de verdad. revelar el carácter de verdad. Y ahí viene Jesús y nos muestra Amén. con su gran sacrificio, ¿cierto? Nos demuestra el amor que tiene por nosotros de reivindicarnos, de el cielo está al alcance. Y por otro lado decir, soy Jesús y pude cumplir también la ley. Vine a este mundo Así a es. demostrarles que sí se puede. Claro. Estaban equivocados por este otro señor, digamos, pero junta, ¿cierto?, a la humanidad y dice, sí se puede seguir la ley de Dios, porque la ley de Dios es amor. Y además Amén. Él da la vida con amor Así por es. todos nosotros y busca, ¿cierto?, reivindicar de esta acusación tan terrible. Claro. Totalmente. Oigan, el mismo texto bíblico nos dice que tú decías en tu corazón, levantaré mi trono, ¿cierto? Y esta siempre en la Biblia, esta imagen de trono tiene la idea de gobierno y un gobierno tiene leyes, por Claro, supuesto. Entonces, esto de Lucifer era prácticamente levantar un nuevo gobierno, ¿cierto? Levantar sí, un nuevo gobierno, nuevas leyes, y poner a un lado las leyes de Dios. Obviamente, él sabía que si lo hacía de manera directa, los ángeles se iban a dar cuenta, pero haciéndolo de manera sutil Él y es sutil. generando un disgusto que no existía, la verdad, pero generando un falso disgusto en la mente de estas criaturas celestiales, logró su fin. Logró su fin, logró hacerles creer que realmente el problema de Dios, ellos sabían que, Satanás sabía que los ángeles no iban a tener una enemistad directa contra Dios, pero sí Claro. lo podían tener de manera indirecta, tan solo detestando su ley, ¿cierto? No, si no es contra Dios, es contra su ley. El Claro, problema es su ley, ¿cierto? Pero Satanás sabía que la ley era reflejo del carácter y que Exacto. detestando la ley de Dios iban a terminar desechándolo a A él. él. Qué fuerte, pero Sí. gracias Felipe porque nos mencionaste que la solución que vino a dar Dios fue Jesucristo.
¿cierto? Amén. Jesucristo, hombre, dice el apóstol Pablo, Sí. el único que vino a revertir todas esas acusaciones de Satanás, obedeciendo la ley de Dios en este cuerpo de carne. Muy bien. Así que, oye, qué impresionante, de verdad que a mí me maravilla. Ustedes recuerdan lo que dice la hermana Elena de White. Hay una imagen que presenta a ella cuando estaban en el Edén y dice que Satanás, cuando hizo caer a Adán y Eva a este primer matrimonio, le dijo a Dios, tú dijiste y tu ley dice que ellos deben morir, los Ujú. tienes que destruir. Sí. Manifiéstate para que ahora todos vean que tú eres un Dios tirano, un Dios que Mm, destruye al que no le obedece. Y por un lado estaba esa propuesta. Sin embargo, Satanás sabía que estaba la oportunidad del perdón, porque mm, Dios también trató de alcanzar el corazón de él. Pero si los perdonaba, Lucifer diría, si tú los perdonas, entonces también me tienes que perdonar a mí y a mm. todos los que están conmigo. Como decimos aquí en Chile, ¿cierto? Cuando juegan los niños por mí y por todos mis Y todos mis compañeros. Por todo mi compañeros. compañero. Exactamente, mira el sinvergüenza. Entonces, es una cosa tan tremenda, es que pusieron a Dios entre la espada y la pared, pero Jesucristo levantó una cruz en medio de esa espada y la pared. Bendito Gloria sea a el nombre Dios. de Jesús. Así que vamos a continuar con esta última pregunta, pero antes de continuar con esta pregunta, quisiera hacer una pequeña pausa comercial y seguir invitando a nuestros jóvenes y amigos, hermanos que nos están mirando, que compartan este video, que comenten allí en las redes y que el mensaje pueda seguir proliferando, que el mensaje pueda seguir multiplicándose como hojas de otoño en este tiempo. Muy bien, volvamos. Pregunta número 3 y vamos a empezar a trabajarle entre los tres que estamos aquí, ¿cierto? Ya para ir concluyendo con este inverse. ¿De qué manera? ¿De qué manera la gracia de Cristo nos habilita para colaborar en vindicar el carácter de Dios y hacer frente a Satanás y al mundo? De qué manera ustedes ven que la Biblia nos presenta que la gracia de Dios nos habilita para poder vencer en esta lucha contra el mal? Eso es lo que está diciendo prácticamente la pregunta. Bien. A mí me gustaría compartir un texto con ustedes que se encuentra en Tito 2, del 11 al 14, para responder tal vez mi apreciación sobre cómo la gracia de Dios nos habilita para reivindicar su carácter. En primer lugar, comentar que la gracia de Dios se manifiesta en una palabra, una persona, Jesús. Y eso lo vemos en Amén. Tito. Vamos a Tito 2, 11 al 14. No sé si Aníbal lo quieres leer o lo leo por este Sí, por lado. supuesto. Aquí lo tengo. Dice Tito 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Así es. ¿Sigo avanzando? Sí, por favor. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la Así, esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. así es. Entonces, en primer lugar, la gracia de Dios se manifestó en la persona de Jesús. En primer lugar, al proveerlo como sacrificio, cuando quienes debíamos morir éramos nosotros. Pero además, eh, como bien decía mi esposo, permitiendo que Jesús fuese quien viviera esa vida perfecta y nosotros a través de su justicia, a través de sus actos de justicia, podemos nosotros recibir eh, o ser dignos de estar frente a la presencia de nuestro Padre, de Dios. Pero además, eh, mostrándonos que es posible vivir una vida que agrade a Dios, como bien dice este versículo, negando la impiedad y los deseos mundanos. Ahí está Vivamos claro. en un mundo sobria, justa y piadosamente esperando el momento de su venida. Entonces, creo que eso, en breves palabras, es la mejor forma en que nosotros podemos eh, compartir con otros el carácter de Dios real. En primer lugar, contarles que Dios es Jesús, que Jesús es Dios. En el fondo, el carácter de Dios es el carácter de Jesucristo y en segundo lugar, viviendo nosotros, reflejando ese carácter. Sí, y gloria a Dios por Jesús, porque Él vino, como bien decías tú, a decir,
justo todo lo contrario de Satanás. Mm, Satanás decía, esto es difícil. No, como que básicamente, de una forma un poco coloquial, no pesquen a Dios, porque mm, Él quiere todo difícil y todo para Él, etc. Pero Jesús vino a decir todo lo contrario. claro. Él vino a decir, básicamente, no pesquen al diablo, porque miren, Así yo es. bajé para demostrarles, y me lo imagino así como abrazando a todos, bajé para decirles que sí se puede. Y Él Mm, nos mostró esa vida, la vida que Él tuvo, con el fin de conectarnos, de reivindicar el carácter de Dios con los hombres. Y eso es muy lindo. sí. Amén, amén. Totalmente. Yo soy un fiel creyente que la vindicación del carácter de Dios se centra en la persona de Jesús. Así Amén, es. Tanto claro. en su obra, ¿cierto? Tanto en su obra en esta tierra, la muerte en la cruz y su resurrección, como también la obra que él hace desde el santuario celestial reflejado en su pueblo. Porque Así es. Jesús hizo una obra muy completa y Así Jesús es. está preparando a un pueblo, ¿cierto? Está preparando a Mm, su pueblo para que cuando Él venga pueda llevárselo. Yo creo lo que la Biblia dice y el Espíritu de Dios nos da libertad. El amén. pecado nos hace esclavos, ¿cierto? El Ujú, pecado así nos es. hace esclavos absolutamente y la gracia de Cristo, ¿cierto? Como bien mencionaba Sofía aquí en Tito, la gracia de Cristo nos va a hacer libres, Mm, desechando toda impiedad, desechando todo deseo mundano, pidiéndole y clamándole al Señor para que nos quite, ¿cierto? Esos deseos, esas inclinaciones, mm, para que no sigamos más por esos caminos, ¿cierto? Y la lucha es acérrima. Tenemos un demonio, hay diablo, ¿cierto? Está el pecado, está nuestra pecaminosidad, hay una lucha, pero frente a todo eso hay un Dios grande que nos quiere amén. limpiar, que nos quiere salvar y nos quiere restaurar y nos quiere hacer libres, libres de Amén. todo Sí, eso que nos y se, esclaviza. y se puede. Finalmente, a veces la gente dice, pero es que Jesús era Jesús. Sí, pero Jesús oraba, oraba Mm, día y Así noche es, buscando al sí, Padre. Entonces, ese también es el ejemplo para nosotros, sí. porque las tentaciones, claro, vienen para todos nosotros. Pero si Jesús vino a darnos ejemplos, sigamos el ejemplo de Jesús. Y él oraba, así buscaba a su es. Padre todo el tiempo. Entonces, la vida de Jesús es muy magnífica. Miren, escuchen bien, tan cierto como el Señor Jesús podía pecar, Mm, tan cierto como el Señor Jesús tenía la posibilidad, ¿cierto? Estaba abierto a sí. que Él se rebelara en contra de la voluntad de Dios, de la ley de Dios, así de cierto es que el pecador también deje de pecar. Así Mm, de Mm, cierto. Tan cierto así como Jesús tenía la posibilidad de Él no haber cumplido con el plan de salvación. Lo vemos en el Getsemaní que le dijo, Padre, ayúdame en esta hora, por favor, porque no quiero, quita de mí esta copa. Está difícil la situación. También es cierto que el pecador, clamando al Dios vivo, puede ser habilitado para poder mm, vivir una vida en obediencia a la palabra de Dios, ¿cierto? Una sí, vida que glorifique el nombre de Dios. ¿Exento de debilidades? No. ¿Exento de tentaciones? Tampoco. mm, Va a seguir exacto. luchando, va a seguir luchando, pero la victoria está en Jesús. Amén. mm, Así que, Sofía, Felipe, la génesis de Satanás nos enseña que tenemos que renunciar al orgullo, ¿cierto? Así Tenemos es. que renunciar al egoísmo. Todo eso que se originó, toda esa raíz de amargura, de egoísmo y de orgullo que se originó en este personaje llamado Lucifer, un portador de luz, tenemos que evitarla revistiéndonos de la justicia de Jesús, Así es. viviendo una vida de oración, pidiéndole al Señor que nos dé pasión por su palabra, reclamando las promesas, viviendo las promesas, viviendo nuestras oraciones, dice Elena de White también, para poder vivir semejantes a Jesús. Que el Señor Amén. nos ayude. Sofía, Felipe, unas últimas palabras para los jóvenes que nos están escuchando en esta hora, un llamado ahí para la juventud. Me encantó lo que dijiste, Aníbal, sobre lo continua que es la lucha. Pero en la lucha no se rindan, chicos. La lucha va a ser real, las tentaciones van a continuar, pero servimos a un Dios que es más fuerte y ya Amén. venció. Entonces, si Él ya venció, reclamemos su promesa y permitámosle trabajar en nuestra vida y que Él venza por nosotros. sí, Amén. Sofía Amén. dijo algo recién que igual es clave. Permitámosle a Dios. Ujú, Dios está dispuesto,
a ayudarnos en las tentaciones, en nuestra vida, a hacernos victoriosos. El Así Señor es. quiere que seamos personas victoriosas en su nombre, solo si Amén. nosotros se lo permitimos. Claro. Hay ángeles que en el principio decidieron y se quedaron con Dios, otros se fueron con el diablo. Ojalá que la decisión que nosotros tomemos sea por Dios, Amén. sea por Jesús. Tenemos todas las evidencias en que ya está la victoria ganada. Solo debemos decidir para que Él venga pronto a salvarnos Así y a es. buscarnos. Decidir por el lado ganador. Sí, Amén. Pongámonos del lado de Jesús. La victoria Amén. es Jesús. Uno de Amén. los títulos que llevaba esta lección se llamaba Se acabó Lucifer. Sí. Se acabó Lucifer, ¿cierto? Si realmente el joven que me está escuchando, el que ha de escuchar, está teniendo una lucha acérrima contra un pecado específico, ¿cierto? Sea un pecado de orgullo, un pecado de soberbia, de arrogancia, será un pecado oculto, un pecado de adulterio, un pecado de mentira, de chisme, de enojo, de ira, en fin, cualquiera sea el pecado. Incluso si tú eres una de las personas que invoca el nombre de Dios, si eres una persona de luz, así como lo era Lucifer, hoy en el nombre de Jesús está la promesa del perdón. Hoy en el nombre de Jesús está la promesa de la reconciliación. Hoy el Señor te llama. Hoy el Señor te invita. Pasa tiempo con Jesús en oración. Pasa tiempo con Jesús en su palabra. No te olvides de su palabra. Sus promesas te dicen, yo soy el alfa y el omega y en mí hay perdón. El Señor conoce tu historia, así como conocía la historia de Lucifer e hizo todo lo posible para poder rescatarlo. Pero Lucifer decidió apartarse. Está en tus manos el decidir si seguir el recorrido de Lucifer o seguir realmente el recorrido de Jesús, que fue sacrificado, pero le trajo salvación a un mundo entero. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Nos estamos despidiendo. Sofía, Felipe, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su aporte, ¿cierto?, a este hermoso ministerio de la Unión Chilena Inverse en español. Que el Señor les bendiga, les guarde. Queremos dejar a todos nuestros jóvenes invitados nuevamente. Compartan este video, escriban sus comentarios, estudien la Biblia, amen a Jesús, prediquen la palabra y nos vemos en un próximo Inverse en español. Que el Señor te bendiga.